Ya estamos al aire. Buenas noches. Mi nombre es Dante Trujillo y esto es Puesto de Confianza. La idea de este espacio, por si no lo conocen, es convocar cada viernes, por lo menos de junio, ya veremos qué pasa después, a distintas personalidades para conversar públicamente de lo que nos está pasando, lo que estamos viviendo todos, y arrancarles algunas reflexiones alrededor de cómo nos ha cogido, cómo nos ha pillado esta pandemia, la manera en que estamos enfrentándolo todos, porque lo estamos viviendo todos, individual y socialmente, y las formas como nos imaginamos ese futuro próximo, que ahora mismo pinta un poquito incierto. Hoy es viernes 19 de junio del año 2020, en el Perú ya vamos por los 7.500 muertos, confirmados, por no hablar de las cifras extraoficiales, por lo cual nuevamente quiero dedicar este programa a la memoria de quienes perdieron esta semana la batalla contra el COVID, a sus deudos y a los miles de peruanos que están atravesando momentos muy, muy difíciles, laborales, vitales, provocados por esta situación tan extraña e inquietante. Esta noche me acompaña Patricia del Río, a quien le agradezco por supuesto su tiempo y su buena disposición como siempre. Patricia no necesita mayor presentación, pero es lo que nos corresponde. Así que para los idos, para los desavisados y para los extranjeros, voy a decir que Pati es bachiller en Lingüística y Literatura por la Universidad Católica, donde también cursó una maestría en Lingüística. Ha participado en algunas publicaciones junto con otras firmas, pero ha publicado y firmado junto con su hermana, la también periodista y escritora María Luisa del Río, un libro interesante y polémico llamado Hey, soy gay, donde se cuentan 20 historias que nos invitan a la tolerancia y al respeto. Desde hace muchos años, Patricia se ha desempeñado como periodista en distintos medios. Yo tuve la suerte de conocerla hace exactamente 20 años, cuando nos sentamos uno al lado del otro en el área de publicaciones de comercio, que es el diario donde, por cierto, aún conserva una polémica columna semanal sobre temas de actualidad. Además, como es sumamente sabido, es uno de los rostros y las voces más representativas de RPP, tanto presentando y comentando noticias como realizando las entrevistas más picantes del ámbito local y político. Esta vez, sin embargo, Patricia aceptó mi invitación de estar al otro lado del cuestionario, así que, querida Pati, gracias por tu tiempo y bienvenida. No, gracias a ti, Dante, y a todos los que ven este programa. La verdad que para mí es un enorme gusto. Efectivamente, hace 20 años que vieja me he sentido, nos sentábamos uno al lado del otro. Tú eres una adolescente, entonces, o sea. Pero hay que decirlo, ha pasado muchísima agua bajo el puente después de esa reacción de Somos, pero qué manera de recordarla con cariño, ¿no? Sí, claro. Qué tiempos aquellos. Y bueno, y qué bueno es saber los caminos que han recorrido todos, ¿no? Bueno, casi todos, ¿no? Es gente valiosa con la cual mantenemos una amistad estrecha. Bueno, Pati, partamos del presente. Había pensado articular esta charla un poco partiendo de tus columnas y de los comentarios que sueles hacer en redes sociales, donde te siguen, si no me equivoco, solamente en Facebook como 70.000 personas. Te estoy viendo bastante crítica con el gobierno, concretamente con el manejo económico de la crisis, ¿no? Sin ir muy lejos, ayer, en tu columna semanal del Comercio, referías a que, pese a que al principio de la cuarentena, el discurso que propalaba el Ejecutivo en cuanto a lo económico no resultaba, o sea, resultaba optimista, pero incluso triunfalista, y que hoy, sin embargo, tenemos el peor resultado financiero de la región y, afirmas tú, incluso de los peores del mundo, ¿no? Aun cuando estábamos aparentemente mejor preparados que los países vecinos, por ejemplo, ¿no? Por favor, explícanos, según tu punto de vista, qué pasó, qué crees que fue lo que faltó. A ver, ha sido un análisis en general. No es que quiera hacer crítica del gobierno porque creo que el gobierno está haciendo las cosas mal por dejadez o adrede o por fastidiar. Yo creo que hemos tenido gobiernos muy indolentes. La indolencia no caracteriza al gobierno de Vizcarra. Pero también entiendo que es una situación absolutamente inédita. Y para serte bien franca, Dante, no esperaba más o mucho más en salud. En salud se han dado saltos exponenciales para poder cubrir algunas necesidades. Claro, pasas de 100 a 1000 camas. Eso es enorme.
Pero si tienes 2.000 enfermos, obviamente eso no te va a alcanzar, ¿no? La brecha en salud era insalvable. Teníamos salud de cuarto mundo. Pero en economía hemos sido un país modelo en crecimiento económico. Si ustedes se toman el trabajo de revisar, todos ustedes, lo que decían el presidente ni bien empezó la cuarentena, las propuestas de la ministra de Economía, que estoy segura que en principio no estaban mal, además fueron muy aplaudidas. Si revisamos la cantidad de titulares en la prensa extranjera, diciendo que el Perú era uno de los países modelo en su economía para afrontar la crisis, y menos de 3 meses después estamos, pero muy, muy mal, claramente y creo que eso no lo digo de mala onda, sino que creo que es una cosa que tiene que pasar dentro del gobierno. Claramente son ellos los que se tienen que preguntar qué nos salió tan mal. Hay miles de interpretaciones, yo no soy especialista en economía, pero mientras lo he ido leyendo, y además curiosamente mi columna dice lo mismo que dijo, claro, con otros argumentos y de otra manera, Gianfranco Castañola el día anterior, que no se puede decir que sea un crítico fuerte del comercio, Enzo de Filippi, que es un economista moderado, y así te puedo poner muchos ejemplos más. Creo que hay una suerte como de desorden, no hay un liderazgo claro. Vizcarra lleva un liderazgo de presidente, que es tener el contacto con la población, ver el asunto macro, pero parece que entre ministerio y ministerio no se entienden, que uno dice una cosa y el otro dice otra. Yo creo que la rectoría la tendría que haber llevado el MEF, y que tradicionalmente los ministros de Economía en nuestro país han sido, no sé si para bien o para mal, pero han sido incluso a veces más poderosos que el presidente mismo. Pienso en un Carranza con García. Carranza no le iba a permitir a García ni un punto de inflación. Castilla con Humala le paró en seco todas sus medidas que parecían así aterrar a la Confiep. No noto eso esta vez. Y creo que no es momento para no tener ese esquema, porque si el aspecto de salud no lo podemos manejar por las razones que conocemos en su totalidad, el aspecto económico merecía un trabajo más responsable. Y me apena mucho que no haya resultado, pero me asusta más que no sean capaces de cambiar ni una ficha del tablero, ¿no? Ni una ficha del tablero, nada, ¿no? Y ese insistir en el error me parece que te estás cargando el futuro de millones de peruanos, ¿no? Me encantaría que el presidente esté por lo menos evaluando la posibilidad, ¿no? Para darte la contra, uno podría decir que esos ministros de Economía que has mencionado fueron buenos cerrando la mano, poniéndose duros, pero que no contribuyeron a la inversión en el país, ¿no? Que fueron buenos para el control financiero, para ensanchar la caja en tiempos de bonanza, pero que no contribuyeron y no soltaron para, por ejemplo, incrementar la inversión en salud. La inversión en salud en el Perú era la peor de Sudamérica, solo superada por Venezuela. Y eso no es como sabes, eso no es una responsabilidad del gobierno actual, ¿no? De acuerdo, pero con todo, hay varias precisiones ahí. Esta crisis es mucho más larga que los últimos 10 o 20 años, para empezar, ¿no? Y si tienes, por ejemplo, si tú miras los números, y eso lo han hecho los ministros de Humala porque se han sentido afectados por lo que ha dicho Vizcarra el otro día. Si tú ves los números, el gobierno de Humala incrementó el presupuesto en salud y en educación hasta límites históricos, cosa que ni el gobierno de PK ni el gobierno de Vizcarra hicieron. ¿Me explico? Entonces, puede ser, no necesariamente no fueron, yo creo que empezaba a virar el concepto de, ok, ya tenemos plata, vamos a invertirlo, ¿no? Una cosa es la inversión que todavía nos cuesta mucho trabajo, que es lo peor que nos puede pasar porque no hemos reformado el Estado, porque no hemos puesto las bases para que la economía avance, se concrete en cosas importantes, sino que además lo más complicado es que creo que lo más difícil en este caso es que efectivamente ellos no invirtieron. Pero esta es una crisis. O sea, acá estás tratando de pasar un tsunami. Y entonces, lo que hicimos mal antes, lo que debimos hacer hace 20 años, con eso ya no podemos lidiar. Lo que necesitamos es que no irnos de frente y de cabeza contra el iceberg del Titanic. En la misma columna mencionas, dices, casi te estoy citando literal, que es tiempo de dejar que otros apliquen nuevas estrategias. ¿A qué otros te refieres? ¿A quién llamarías y en qué ámbitos? Mira, yo sugerí incluso en algún momento, sugerimos varios, existe un comando COVID para salud. No sé por qué no existió un comando COVID para economía, por ejemplo.
¿por qué no se llamó a economistas de distintos ámbitos para que evaluaran las medidas del gobierno o vieran la manera que se aplicaran mejor? Porque muchos de esos casos han sido de aplicación. Creo que además la ministra Alba, que me parece una capa, pero que le ha quedado grande, y tal vez le hubiera quedado grande a cualquiera, eso no lo sabemos, hubiera además tenido mucho más peso político si detrás tenía un conjunto de economistas de todas las corrientes buscando soluciones. En España Sánchez acaba de llamar a 100 economistas para que diseñen el plan de reconstrucción económico. Mira, yo he escuchado plantear soluciones parecidas a exministros de Economía como Segura, como Castilla, a Enzo de Filipe, que ha sido ex viceministro. He escuchado a Waldo Mendoza, al primer ministro de PPK, como Alfredo no, su apellido. En fin, y personas más de izquierda, más de derecha, más de centro. Yo no creo que es un tema de tendencia, yo creo que es un tema de decisiones prácticas, ¿no? Y Claudia Cooper, hay montones de personas, Roxana Barrantes del BCR. O sea, no se trata de hombre o mujer, de izquierda o de derecha, se trata de buscar, de repente no es una persona, de repente es un equipo que ponga todas sus energías en ver, ok, ¿por dónde salimos, no? Eso me parece que hace tanta falta, Dante, en el gobierno, tanta falta, que me apena mucho, ¿no? Pero ¿tú consideras que eso es falta de voluntad, de iniciativa del gobierno? ¿Es miedo o inoperancia que paraliza? ¿Es que nadie, a lo mejor también puede ser que no se quieren bancar el pleito porque es una coyuntura especialmente peliaguda? O sea, ¿tú crees que si en este momento Vizcarra o el MEF convocasen, hicieran algo análogo a lo que has mencionado de Sánchez y convocasen a los mejores, la gente participaría, se presentaría? Estamos en una... o sea, lo que pasa es que, por ejemplo, tú ves el accionar del Congreso, ¿no? Que sería como la contraparte, y no ves allí necesariamente que hay una alternativa, ¿no? Mira, el Congreso es una desgracia absoluta, pero si hablamos de medidas que en este momento preciso, están ayudando o no a la población, el Congreso no cuenta. Porque el Congreso está planteando cosas o que todavía no aprueba o que se aprueba van a tener un efecto dentro de 3 semanas, un mes, 10 meses. Y el COVID te pone en una situación rarísima, y es que una semana es muchísimo tiempo. O sea, en una semana se te muere muchísima gente, ¿no? En una semana muchísimas personas se quedan sin empleo. Entonces tienes que estar bien en el presente. Entonces yo el Congreso lo sacaría el Congreso es un desastre, pero es un desastre como satelital, digamos, ¿no? Yo he visto mucha voluntad de gente, mucha voluntad de gente que quiere apoyar, que ha pedido, que además si tú lees las críticas que se han escrito desde distintos ámbitos, son súper buena onda. O sea, por lo menos si lees las de hace 2 semanas, de hace 3 semanas, venían con muy buena onda, ¿no? Entonces, ¿por qué tendrían que no querer participar? A mí me parece que nadie en el Perú en estos momentos está con ganas de no participar, ¿no? ¿Alguien no quiere remar? Bueno, siempre hay los de siempre, por supuesto, que son sarta de gente que lo único que quiere es destruir su propio país, pero no son mayoría, ¿no? No son mayoría. No, yo tampoco creo que sean mayoría, pero sí tienen una voz estridente que es un ruido de fondo que perturba, ¿no? Que no es propositivo, sino destructivo. Del Congreso vamos a hablar en un ratito. También has comentado esto que me parece interesante y sumamente polémico. Has dicho que el ministro, el premier Ceballos, debería hacer un mea culpa porque arguyes que su ministerio, o sea, la presidencia del Consejo de Ministros ha fracasado, pero has hecho énfasis en el fracaso del Ministerio de Economía en la persona de la ministra Alba. Entonces, lo que has dicho, palabras más, palabras menos, es que su desempeño, pese a ser malo, está pasando como por agua tibia por cierta corrección política, ¿ya? Apañada con una condescendencia, digamos, que inhibe a cuestionar su trabajo. Como que por ser una buena chica, ¿no? La estudiosa, la chancona, buena, nosotros nos hacemos los locos y ella pasa piola, digamos, ¿no?
Es fuerte ese comentario, ¿no? Es fuerte, pero es Ha hecho un interesante. poco de bullying ahí, no sé, la feminista. No, pero es que fue muy curioso porque esa es la parte que me encantaría comentar. Primero que yo dije, voy a plantear una pregunta incómoda, pero creo que hay que hacerla. Y puse el tema, Ujú. ¿no? Primero que yo nunca pondría, ni siquiera participo ni tengo ni cuenta de Twitter, porque el Twitter me parece, así como decía un analista mexicano, un baño de grifo que está lleno de caca, al que tienes que entrar, hacer lo que tienes que hacer y salir corriendo. Igual Twitter, no. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. En el Facebook, además, y hay mucha gente que no lo entiende, yo solo permito que participen las personas que están, a las que he aceptado como amigos. Yo no tengo una página de fan, yo tengo una página personal en la que pongo al público que quiera leer lo que quiera. Y los comentarios están restringidos por una razón particular, porque pretendo generar un debate que me ayude a mí y a todos a ampliar nuestras ideas. Y siempre funciona antes. Si tú lees todos los comentarios debajo de ese post, terminas escuchando todas las voces sin que nadie insulte a nadie, sin que nadie tenga Ujú, comentarios fuera de lugar. Entonces, yo ujú. tenía esta duda, porque yo pensaba, si este fuera un ministro aprista, gordo, pelo pintado, medio calvo, ya Mirolo, Mirolo. ya hubiéramos pedido su cabeza, pero estaríamos en No, las calles, perdón, ¿no? a mí la cabeza de Vázquez Bazán no me la des, ¿ah? Esa yo te la dejo, o la dejo en el baño del grifo. Huevo gordo, no sé, en el baño del gripo, efectivamente, ahí encerrado. Entonces, me llamaba la atención, entonces tenía varias teorías, ¿no? Uno puede ser que cuando estás desesperado tú quieres confiar en quien te está llevando adelante. No quieres cuestionarlo, porque si no, tu único acto de fe, de confianza, se va al demonio y te genera una angustia enorme. Que creo que esa es más bien la razón por la cual la gente todavía cree en el equipo de Ceballos, que no critico, o sea, me parece una actitud casi de supervivencia. Y Ujú. curiosamente, después de haber planteado eso, escuché todos los argumentos y llegué a la conclusión que no, que mi percepción, que la estaba poniendo en discusión, no era consistente. Tanto que hoy día pongo en mi post, ¿no es cierto?, que he escrito una columna al respecto y gracias por sus comentarios sobre lo que pregunté en el día anterior, porque me habían permitido para no usar un argumento que yo había querido validar o confrontar contra otras opiniones, ¿no? Entonces, creo que ese es un ejercicio que todos los que escribimos columnas de opinión tenemos que hacer de vez en cuando. No asumir que lo que tú crees es y lanzarlo como una teoría, sino ponerlo sobre la cancha, ¿no? Y a la hora que escuchas argumentos de aquí y de allá, dices, bueno, ya, ok, hay un poco de eso, pero no es lo más importante, por ahí no viene, y yo creo que es lo que la, el posicionamiento de Tony, de Meret Alba, fue muy bueno. Y su desempeño no ha terminado siendo tan bueno, pero la gente quiere seguir creyendo en esa Tony optimista del comienzo, porque si no le tienes fe, ¿a qué le vas a tener fe? ¿No? La manera como Vizcarra ha desarrollado el asunto de la pandemia ha sido bien paternalista. No digo que no esté, que esté bien o mal, ha sido un estilo. Yo los Ujú, cuido, yo los protejo. ujú. Nadie quiere que su papá falle, pues, porque, ¿no? Y te cuesta en algún momento aceptar, ¿sabes qué? Papá, nos cagaste, ¿no? O sea, nos fuimos todos de cara, tomaste una mala decisión. Ese paso no es tan fácil de dar, ¿no? Por eso no creo que la gente tenga, que no se tiene que llegar a ese punto. Yo creo que Vizcarra está en la posibilidad de corregir. Y ni siquiera te digo que Tony se tiene que ir, que María Antonieta Alba se tiene que ir, pero ese gabinete, como está conformado, no funciona. No han logrado dialogar entre ellos, ¿no? Algunos Mm. hay ciertos cambios que tienes que hacer, ¿no? Ahora, Vizcarra no facilita el trabajo en equipo, nunca lo ha hecho, es muy personalista, ¿no? Y eso le puede estar jugando en contra, ¿no? Eso le puede estar jugando en contra. Esa fe en el padre, que dices que yo también la detecto, bueno, la puede detectar cualquiera que lo reflexione, debe ser asociado a lo que has mencionado anteriormente, que no hay una alternativa. Entonces, como es lo único que te queda, tienes que creer ciegamente en él, porque es o sea, si no crees en este presidente de buenas formas y de buenas intenciones, porque en eso creo que estamos de acuerdo en que buenas formas y buenas intenciones tiene el señor, pues si no, ¿quién? O sea, porque no existe quizás ese backup, ese equipo alternativo, esas nuevas voces que puedan contribuir de manera eficiente a salir del hoyo, ¿no? Es que yo creo que sí hay, y hay un montón de gente hábil. No lo dudo, perdona. Lo que digo es que tienes, yo creo que tienes razón en ese punto, que, digamos, por el lado amable,
el presidente ha demostrado que tiene, o por lo menos da a entender que tiene buenas intenciones. Lo que sí parece que falla es el asunto del equipo, ¿no? Del asunto técnico. Mira, Y, todo era tan difícil antes que claramente las cosas podrían salir muy mal. Y a mí ya no me preocupa ni siquiera llorar sobre la leche derramada, pero tenemos que cambiar algo para que no siga siendo malo. Y me preocupa que no haya reacción para ese cambio. Ese es mi ya. único terror ahora, ¿no? Y hay algo que está ocurriendo antes que es durísimo, y lo he podido notar a raíz de una serie de acontecimientos que han ocurrido a mi alrededor. En estos momentos, básicamente la posibilidad de que el trabajo y la salud de los peruanos se puedan mantener depende del gobierno. La empresa privada en este momento depende o de que el gobierno la apoye o de que el gobierno la deje hacer, porque algunos no piden nada más que les abran las puertas. Y de que vivamos o muramos depende del gobierno. Ya hay dos cosas que uno pierde en circunstancias como estas que nadie deseó, pero que tenemos que enfrentar. Uno pierde su libertad y uno pierde su dignidad antes, porque tú ya no puedes como ser humano decidir lo que es mejor para ti y para tu familia, porque si tu hijo se muere de hambre, no puedes salir, y porque si tu empleador te dice que vas a trabajar el doble de horas por la cuarta parte de sueldo, no le puedes decir que no. Uh-huh. Y entonces te vas a tener que comer tus principios, tus valores, tus metas para sobrevivir. Y de Uh-huh. todo lo que nos ha quitado la pandemia, y yo no digo que esto sea culpa de Vizcarra, es aquí donde hemos venido a parar, de todo lo que nos ha quitado la pandemia, la libertad y la dignidad, que creo que es lo único que nos define como seres humanos, se nos está yendo al traste. Y eso a mí me ha provocado te lo digo porque me ha pasado esta semana y porque me ha provocado una profunda conmoción. O sea, he hablado con gente que está teniendo que sacar gente de su trabajo, separar a personas de su trabajo, y que se sienten presas de una situación que no eligieron, ¿me explico? Y están pisoteando sus propios principios al sacar a gente calificada que saben que no se merece ser sacada de su puesto de trabajo porque perdieron la posibilidad de elegir. Y ningún gobierno, Dante, puede poner a su gente en esa situación. Si es que llegaste a esa situación por miles de factores que no pudiste manejar, tienes que tener el coraje de decir, ok, no puedo seguir en esta ruta porque ver a la gente correr abrazada de su mercadería, peleando con los policías, hemos vuelto a tocar a unos niveles de indignidad que es verdad no se habían superado del todo en el Perú y que por supuesto había mucha gente que los ha mantenido durante muchos años, eso no lo vamos a negar, pero que ahora creo que se volvió, incluso esas personas que vivían con esa falta de libertad o esa falta de poder decidir sobre lo que querían, tenían la esperanza de poder hacerlo, si es que prosperaban. La palabra prosperar por el momento está fuera de está fuera del juego, ¿no? Y eso es lo que a mí me traumatiza, ¿no? No quiero decir que con eso Vizcarra tiene que levantar cuarentenas y que todo el mundo haga lo que le da la gana, pero sí creo que hay que repensar un poquito las cosas, ¿no? Tú no tienes por qué hacer caminar a un niño 4 horas en la sierra para conseguir una señal de radio en la punta de un cerro para poder seguir su escuela, cuando su escuela es un docente multigrado, tiene 15 alumnos y queda en una zona donde no hay COVID. O sea, ¿ya? Ya, a ver, sin pretender ser el perdonavidas de la administración actual, y hablando precisamente de dignidad y libertad, una de las cosas que ha evidenciado, espero que a todo el mundo, esta crisis, es algo que hemos mencionado indirectamente antes, que es que, perdón si sueno reiterativo con ese asunto, pero que 30 años de crecimiento económico pues sirvieron solamente para el crecimiento económico y no a generar un Estado-nación, ¿no? Porque si no hubiera sido por la crisis ese niño, igual hubiese tenido que trasladarse kilómetros, las personas con complicaciones sanitarias tampoco hubiesen podido atenderse correctamente, las personas se subían a los microbuses atiborrados malamente, etcétera, todos los etcéteras que te imagines, ¿no? Entonces, y has mencionado algo que me parece interesante y a la vez confuso, que es que los peruanos hemos hecho
o sea, entre los muchos pactos sociales, nosotros hemos cumplido con nuestra parte del pacto, ¿no? Es lo que te estoy también nuevamente parafraseando. Que nosotros hemos puesto la cara, o sea, nosotros los peruanos hemos hecho nuestra parte de la chamba y que exigimos, merecemos ya no solamente disculpas, sino explicaciones, ¿no? Pero recordemos que nuestros expresidentes o están muertos, o están en prisión, o casi. Entonces, ¿quién nos tendría que dar esas explicaciones? Todos los que alguna vez han formado parte del aparato del Estado, todo el que cree que ha tenido una responsabilidad para mejorar las cosas si no las tuvo. Creo que las explicaciones no las tenemos que dar como sociedad, sentarnos a que alguien reconozca que esto no ha sido culpa de los peruanos. Y hay un punto en el que tienes absoluta razón, y de hecho eso lo mencionaba yo en mi columna la semana pasada. Hemos tenido un proceso de crecimiento frívolo, Dante. Nos parecemos al jugador de fútbol que gana su primer sueldazo en su vida y se compra un Porsche y no arregla, no sé, no manda a su hijo al colegio, ¿no? Por usar una figura cliché. Así hemos trabajado durante años, ¿no? Y creo que eso nos está pasando la factura de una manera espantosa. De hecho, y la COVID es como que hubieras agarrado un reflector y le hubieras puesto luz a todo eso que sabíamos que existía, pero que claro, con lo que podías convivir haciéndote un poco loco y en fin, la vida continúa, ¿no? No, pues ya, la vida ya no continúa. Y el precio es demasiado alto, Dante, demasiado alto. Entonces, no sé, que a mí me explique todo el que tenga que explicarme, todo el que tuvo en su momento la posibilidad de cambiar las cosas y no quiso, ¿no? El Congreso anterior, por ejemplo, para poner solo un ejemplo, Alan García y su prosperidad enorme, bueno, no hasta Alan, hasta todas las personas que participaron en su gobierno, y muchos, ¿no? Porque hasta desde Belaúnde, o sea, tenemos una historia larguísima, delante de gente que no hizo lo que tenía que hacer. Un pueblo que se acostumbró a que el Estado no estuviera. Entonces, ¿tú crees que la gente hoy día en la calle le está pidiendo algo al Estado? No está pidiendo nada, le está pidiendo, perdón el término, no me jodas. O sea, ya no me vas a dar una cama en el hospital, ya no me vas a dar chamba, por lo menos déjame estar en la calle haciendo lo que yo tengo que hacer para sobrevivir. Y ese no me jodas, en realidad ha sido el famoso emprendedor en el Perú. Es un informal sin derechos laborales que se saca el hombro, rompe el alma para poder conseguir comida para su familia. De emprendedor nada, ¿no? Sí, está romantizado la idea del emprendedor, pues, ¿no? Tú sabes que yo me gané un broche hace años, cuando trabajamos en Somos, escribí porque tuve un tiempo una columnita que lo tuvieron que sacar porque era muy complicada, en que criticábamos publicidad. Ajá. Ya, duró creo que 4 números. Y una de las publicidades que yo critiqué fue, ¿te acuerdas de este señor maravilloso que saltaba soga a la salida del Zanjón, ahí en Grau? Claro. Ponte en forma, ponte en forma. Era fantástico, el hombre además había estudiado educación física para ser profesor de educación física, y el Perú no le había dado nada. Entonces el hombre saltando soga en la esquina más contaminada del Perú había podido mandar a sus hijos a la universidad. Y las galletas Phil sacaron un comercial en que lo ponían como un gran ejemplo de emprendedurismo. Y yo decía, perdón, ese hombre es un sobreviviente. O sea, ese hombre, él como persona se merece toda mi admiración, mi respeto. De hecho, hasta sogas le compré, me sabía su nombre, nos saludábamos. Pero el Perú no lo puede poner de ejemplo de, mira lo importante que somos los peruanos. El Perú le tiene que pedir unas disculpas, por ejemplo, a ese hombre. Porque todo lo que hizo en su vida no le sirvió y tuvo que tener un trabajo horas sin ni siquiera tener dónde ir al baño para mandar a sus hijos a la universidad. ¿Quién ha dicho que el peruano no se rompe el alma? ¿Quién ha dicho que no saca a su gente adelante? Pero lo hace solo. Y lo único que le piden al Estado en esto, y le ha pedido durante años, es no me fastidies. Y hay una cosa que a mí, yo estoy molesta, porque de verdad que ha sido bien duro, Dante, para nuestra generación, que le cayó todas, ¿ah? Sendero, corrupción de Fujimori, hiperinflación de Alan. Nosotros era como que, no, ya estamos llegando a los 50 en nuestra vida, y es como que te asientas y dices, bueno, ya las cosas están un poco mejor, y a empezar de nuevo. Pero hemos pasado por demasiado. Y se dice que toda crisis es una oportunidad. Yo estoy hasta en la coronilla de la frasecita, porque si todas las crisis fueran una oportunidad, nosotros seríamos el país más desarrollado del mundo si hubiéramos aprovechado todas las oportunidades. Nunca. Para nosotros la crisis nunca ha sido una oportunidad de nada. De nada. O sea, la crisis de la corrupción de Fujimori nos trajo Toledo, a Toledo, Dante. O sea, uno de los personajes más groseramente corruptos de nuestra política, ¿no? Entonces es bien triste, y ese timón tiene que cambiar, ¿no? Sí. Tiene que cambiar, ¿no?
lamento decir que es la historia, no es o sea, yo digo 30 años porque en 30 años creció la economía, pero la historia de ineficiencia tiene 200 años. En realidad no sé bien qué es lo que vamos a celebrar el próximo año, porque una situación paralela a esta se vivió en la guerra con Chile, que veníamos de lo que Basadre llamaba la prosperidad falaz, ¿no? O sea, ese es un nombre que aplica perfectamente a mi criterio de lo que ha pasado, una prosperidad falsa, falaz, ¿no? O sea que a la generación de nuestros padres también les deberían una explicación, y a la de nuestros abuelos y así. El Perú es una maquinaria de torpeza y de... O sea, si el Perú existe es por su gente, como bien has dicho, o sea, no puedo suscribirlo más, por el esfuerzo de cada persona, de cada informal, de cada empleada doméstica, de cada obrero que pasan horas de la vida en un micro, no sabiendo bien cómo van a llegar a fin de mes y esforzándose para sacar a sus hijos adelante. Eso que vemos cada día, ¿no? Y que hemos visto toda la vida, ese es el Perú que nos queda, esa es la reserva moral, por usar otro cliché, ¿no? En eso estamos 100% de acuerdo. Yo creo que a los gobernantes, por eso es que me parece un poco como, o sea, me pregunto si es válido esperar unas explicaciones, o sea, válido es, pero si cabe esperar unas explicaciones, o si una vez más tenemos que coger nuestras chivas y prepararnos para, sinceramente y de manera compartida, empezar a construir el país que queremos, o sea, pero no decirlo, sino hacerlo. Eso es un tema bien complejo para mí porque por más que le doy vueltas al asunto y lo he conversado con varias personas como contigo en ese momento, todavía sigo sin hallar la fórmula. O sea, he conversado varias veces de este tema, por ejemplo, varias veces de este tema con Carmen McEvoy, por ejemplo. Me encanta, Carmen. Y, o sea, estamos todos de acuerdo en que hay que hacer un corte histórico, o sea, hay que refundar la república, digamos, ¿no? Pero lo que no sé bien es cómo. O sea, porque las perspectivas políticas del próximo año, a los que vamos a llegar en un ratito, pues no pintan nada bien tampoco, ¿no? Entonces, no sé si tenemos que dejarle esa decisión de cambio a los políticos o que tiene que haber alguna iniciativa ciudadana. O sea, me gustaría poder pasar de la teoría a la práctica y no sé cómo. ¿Tienes alguna idea? Mira, no, porque el reto es enorme, ¿no es cierto? Ujú. Yo sí creo que somos, bueno, lo explican los especialistas mejor que yo, Carmen, entre ellas, ¿no? Somos deudores, somos herederos de una sociedad escindida, donde al no creer que todos los ciudadanos se merecen lo mismo, al no Claro. considerar que todos se merecen lo mismo, se ha gobernado para que algunos tengan lo que se merecen y otros que aguanten. Y esos a los que diseñamos para que aguanten, demostraron tener una capacidad de resiliencia y decirle al Estado peruano, mire, Cholito, yo, conmigo no te voy a dar un impuesto, ¿no? Pero yo no voy a hacer una carga para ti. O sea, tú no me vas a tener que dar de comer. Ese es el informe peruano, ¿no? Que en realidad Ujú. al Estado le ha convenido que sea así, porque el 70% de tu población se las arregla como puede, ¿no? Esa es Claro. básicamente la figura. ¿Qué tiene que pasar? Yo creo que un cambio generacional va a ser importante. Yo creo que sí estamos en un quiebre importante, Dante. O sea, yo siento que cuando toman las riendas del asunto gente más de nuestra promo, ¿no? Incluida la Ujú. María Teresa Alba y los congresistas más jóvenes que van desde la edad, no sé, pues desde Alberto de Belaúnde hasta los que están entre como los 50 y los 30 y tantos, me parece gente que la tiene más clara, ya venga de derecha o de izquierda, curiosamente, Ujú. ¿no? Ujú. Tiene una visión más clara de país. Recién estamos empezando a pensar en país. Va a demorar, somos una sociedad absolutamente desigual, sí, van a seguir existiendo poderes económicos como en el mundo entero que imponen muchas veces sus reglas de juego, sí, que ni siquiera se dan cuenta que son poderes, lo que me parece más alucinante, ¿no? Ujú. Toda esta discusión sobre el video bendito de la diversidad lingüística en el Perú. O sea, yo decía, oigan, perdón, no tiene nada de malo ser grupo de poder, ¿ah? O sea, en el mundo, desde que el mundo es mundo, existen grupos de poder. Así es el mundo, digamos, ¿no? O sea, no te sientas afectado porque eres la parte de la sociedad que tiene más plata, que tiene más acceso a determinadas cosas. Lo que tenemos que hacer es que los grupos de poder no abusen y no impongan, que era justamente lo que decía el video, ¿no? Pero si ni siquiera hay conciencia de eso, la cosa va para mal, ¿no? Y hay una cosa que sí me interesa, Dante, rescatar. Ujú. Es
impresionante el trabajo a nivel comunidades y el trabajo sociedad civil en miles de sitios del Perú que está deteniendo el coronavirus. La pobreza y el hambre. No el Estado, no la canasta del municipio, no. El rondero que organizó a toda su comunidad para que no entre nadie, para que nadie se viole el toque de queda, las ollas comunes, los mercados populares. Otra vez, cuando el Estado no responde, yo sí creo que hay una fuerza enorme en el Perú que es capaz de ayudar al que está a tu lado, a tu vecino, ¿no? Y hay un sentido de comunidad, por ejemplo, en la sierra y en la selva, los vínculos son mucho más fuertes, ¿no? Y en Lima también, ¿no? Y me parece absolutamente inverosímil, por ejemplo, que el gobierno no haya echado mano de las organizaciones populares para poder canalizar las ayudas y lo que se necesitaba, ¿no? Por ejemplo, ahí encontré un vacío bien claro, ¿no? Estoy de acuerdo, en ese punto estoy súper de acuerdo, ni a las organizaciones populares, y me parece que tampoco lo suficiente a la iglesia, o a las iglesias, o al ejército, ¿no? Eso me llama la atención. No entiendo tampoco, y también yo creo que se debería dar unas explicaciones de ello, y que también pienso que nunca es tarde, o sea, que igual se podría hacer ahora. La iglesia, repito, las iglesias tienen un aparato estructural importantísimo, digamos, que podría ser de infinita ayuda, ¿no? En ese momento. Porque Pero sería bueno. impropia, pero un amigo decía, los curas cometen otros pecados, no roban. Entonces, era un chiste cruel, por cierto, pero creo que da cuenta de que no solo la iglesia, las iglesias, no solo la católica, las evangélicas, también tienen dos características. Saben dónde está el pobre y están mucho mejor demarcadas con respecto a su ámbito territorial. La mejor división del Perú la tiene, por ejemplo, la Iglesia Católica en términos territoriales, que por supuesto no coincide con las regiones y los departamentos y las provincias, ¿no? Correcto, correcto. Padre Omar ha repartido el solo, creo que más canastas que todos los municipios juntos, ¿no? Por poner un ejemplo. Y Sí, su capacidad de movilizar es enorme, ¿no? Pero cuando hablas te dicen, no, es que hacer el trámite, que el Estado se lo dé a privados, es muy complicado, y para mí en estos momentos la palabra es muy complicado, no debería existir. sí, es que esa ¿No? es otra tara, pues la burocracia, ¿no? O sea, la lentitud burocrática, ¿no? Lo difícil que es que todo funcione. Yo en mi paso por el Congreso he podido presenciar cómo requerir las cosas más sencillas o querer hacer el más mínimo cambio requiere una tramitología kafkiana, inverosímil, ¿no? Anticuada, sobre todo, ¿no? De papel, de papeles firmados, uno y otro y otro y otro para pedir las cosas más sencillas, ¿no? Así, esa tradición de llevar las cosas de esa manera, pues también me parece que, de la que no se habla mucho todavía, ya se hablará después, me parece que también está jugando en contra. Horriblemente. Ha sido tal vez uno de los peores obstáculos, y creo que además una de las cosas más tristes, Dante, es que nos hemos acostumbrado que para hacer un trámite tengas que pasar, o sea, nos hemos acostumbrado, vivimos así, pero claro, en una Sí, pandemia que claro. necesitas hacer algo rápido, ya te das cuenta que, ¡oh! Fíjate, ¿no? Cuánta burocracia hay en el Perú, ¿no? Me da Sí, sí. mucha ansiedad la cantidad de normalizaciones que hemos tenido sobre condiciones absolutamente inaceptables, ¿no? Quiero volver a un punto reciente que también me parece interesante. Hablando de no asumir responsabilidades, como los chicos temerosos después de una travesura, ¿no? Así como negador. Anteayer se propaló un comunicado de un grupo llamado, no sé si socarronamente o qué, Coordinadora Republicana, digo socarronamente por las personas que lo constituyen, ¿ya? Donde condenan el documental dedicado a Hugo Blanco. Yo me juego esta mano que esas personas que condenan el documental no lo han visto. Simplemente reniegan y piden prácticamente la censura de un documental que yo tampoco lo he visto, o sea, yo no puedo opinar, pero creo que hay una distancia grande entre ensalzar el terrorismo, que es lo que dicen, y la demostración de hechos históricos dolorosos o no dolorosos, simplemente de ver el pasado, ¿no? Me parece que hay una... Y son las mismas personas, por supuesto, que estuvieron en su momento en contra del LUM, en contra del informe de la CBR, etcétera, ¿no? O sea, que piensan que cualquier
revisión del pasado es un atentado contra la democracia, contra el orden, etc. ¿Qué piensas de eso? Es curioso porque además son las mismas personas que te dicen que es una estupidez botarse la estatua de Colón o borrar a Angie Mina de la Sí, miel, ¿no? sí. Debo confesarte que los dos extremos no me gustan, ¿no? Creo que estas personas que no quieren que se hable de Hugo Blanco, además es ridículo, Dante, porque estoy segura que normalmente un documental lo que te muestra es lo que ocurrió y sí tiene una mirada, ¿no es cierto? Claro, Habría que ver cuál es la perspectiva. Lo que les ha jodido es que el Estado haya dado plata para que se hiciera porque fue ganador de un premio. ¿No? ¿Quién ha dicho que no se puede hablar de Hugo Blanco? claro, Pero bajo ese principio, sin compararlos porque son personajes totalmente distintos, pero bajo ese principio no existiría un documental de Hitler nunca jamás. ¿Te das cuenta? claro, no, Ni, obvio. ni de Fidel, ni de ningún personaje complicado, ¿no? Entonces, para empezar, hablar del pasado de personajes que te gusten o no te gusten es lo que tenemos que hacer. Y en el Perú eso lo tapamos con tierra, o por lo menos grupos de poder pretenden tapar con tierra cosas que no les gustan, sin entender que es el mismo mecanismo de volémonos a la estatua de Colón, que yo Ujú. creo que las cosas están ahí, incluso Hugo Blanco está ahí, para que tú veas ese documental, y si no te parece, digas, no me parece. O sea, le están dando un tratamiento a este señor que no merece porque su accionar cobró vidas. O Ujú. para que digas, ah, fíjate, esta parte de su vida no la conocía. O para que digas, bueno, está bien, Claro, está más o menos. Pero que somos robots, que no tenemos una visión crítica frente a lo que está pasando. es pueril, es infantil. Es infantil. Y yo entiendo que lo que pasó en Estados Unidos con Floyd, por ejemplo, es de una brutalidad extrema y además creo que hemos sido víctimas, todo el mundo, de un asesinato en vivo, ¿no? O sea, minuto a minuto, ¿no? Y eso genera muchísima indignación y además muchísima vulnerabilidad, ¿no? Te das cuenta que es fácil, te pueden matar, ¿no? El poder te puede ahogar, asfixiar en la calle. Ujú. Pero ante las audiencias de la Comisión de la Verdad que nunca nadie ha querido escuchar. Ujú. Son, yo no, nunca he escuchado nada más desgarrador. Y son horas de horas de horas de grabaciones de gente que cuenta cosas que sin minimizar el drama de Floyd son un chancay de media, de policías, Claro. militares, terroristas, por supuesto, muchísimos, y te diría que hasta más, que los hicieron pero de las mil formas posibles. Pero eso no lo queremos ver, ¿no? Daños Ujú. colaterales de la lucha contra el terrorismo, que fácil es decir colaterales cuando no es tu gente, ¿no? Cuando no es tu familia, ¿no? Y hay una poética además en las narrativas. Yo creo que algún día nos vamos a escuchar un par que tengo ahí como he elegido algunas que me parecen especialmente representativas, ¿no? Porque en el cuento de una madre que perdió a su hijo, incluso en el cuento doloroso y brutal de lo que cuenta, hay poesía. Es una cosa tan contradictoria que duele más, ¿no? Que duele más, ¿no? Negar eso es un poco lo que decías antes, de considerar que hay ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? Me parece que si hay una gran tara nacional es esa. O sea, sobre todas las taras, la madre de todas las taras ha sido siempre considerar que hay un nosotros y hay un los otros, ¿no? O sea, que el Perú es la costa, Lima, la clase media para arriba bueno, hasta entrado el siglo XX, las comunidades altoandinas, la nación altoandina, y por no decirlo amazónico, simplemente era utilitario, ¿no? No eran ciudadanos. Y me parece que al día de hoy sigue siendo así. Las personas de la clase media que censuramos, muy fácilmente a los que salen a la calle o se suben a los micros y son hasta motivos de mofa, esto solamente demuestra una lamentable, vergonzosa falta de empatía, pues, ¿no? Como que la gente saliese a trabajar o a buscarse la comida, a buscarse cómo mantener a sus hijos porque le da la gana, ¿no? Y no porque simplemente tienen en el cuarto donde viven a sus hijos hambrientos y desesperados, y la persona no tiene refrigerador y lo que necesita es comer o medicinas o descansar o lo que sea, ¿no? Eso me parece que es una de las, insisto, me parece que es como la gran tara nacional, ¿no? Es nuestra partida de nacimiento, ¿no, Dante? O sea, Sí, desde claro, que es nuestra partida de nacimiento, lo curioso es que no lo hayamos logrado resolver en todos estos años y que el terrorismo, por ejemplo, no haya hecho más que agravar una situación cuando en realidad debió de habernos servido para abrir los ojos, para darnos cuenta la vulnerabilidad y lo olvidado que estaba cierto sector del país, ¿no es cierto? claro. Rociano Gregori decía que
la cantidad de muertos en la época del terrorismo podía considerarse casi un genocidio porque el 80% eran quechohablantes campesinos, o sea, por es supuesto. casi, ¿no? Es casi como un holocausto, o sea, vas donde un grupo, el más vulnerable, y a ese lo desapareces. Claro, ha Yo sido sí, un holocausto. ¿no? Un Por eso, holocausto del que no se habla como el holocausto del caucho, por ejemplo, ¿no? así O es, sea, efectivamente, con vivos todavía porque eran ciudadanos ya no de segunda, sino de tercera, eran amazónicos, ¿no? Entonces, así es, y las y razones eso ha por las sido que un escándalo comparable con, no sé, o sea, han muerto decenas de miles de personas exactamente, por el furor del caucho en pro de la economía de unos pocos, ¿no? y además un Mira, grupo, ¿no? Ahora sí, perdón, ¿no? además un grupo específico, ¿no? Lo que Claro, lo hace horrible. Ahora ahí sí tengo una reflexión importante y es que yo leo, converso mucho con Marco Avilés siempre por inbox porque ujú, pero me pone a asomar por su página porque me cae de todo, ¿no? Hay mucha gente que cree que es una pituca y yo siempre he dicho, yo reconozco, tú también, probablemente pues somos personas que hemos hecho un trabajo en nuestra vida, por eso nosotros reconocemos nuestro lugar de privilegio, por ¿sabes? Hoy supuesto, día mismo, hasta todos el los días. todos los días, y vamos, no es algo que nos haga sentir cómodos, pero no es una culpa el tener los privilegios, es una Mm, circunstancia, pero es una circunstancia que te tiene que servir para no hacer uso y abuso de ese privilegio. Y Dantes es una lucha que tenemos que tener todos los días, todos los días. Así, a mí hay dos cosas que me dan muchísima desconfianza en el Perú. El que me dice yo no soy racista y el que me dice yo no soy machista. Porque si has crecido en este país, ujú, eres racista o machista y algo de eso hay en ti y todos los días de tu vida tienes que confrontar, hombre o mujer, y de cualquier clase social, esa realidad, esa tendencia a la discriminación por ujú, distintas razones, y te la tienes que cuestionar y la tienes que reeducar. Entonces, claro. cuando la gente dice, eres una pituca, nací en una situación en la que muchos peruanos no nacieron, también tuve otros problemas que otros no tuvieron, pero eso no me quita el hecho de que soy una persona que no está todo el tiempo cuestionándose, y por supuesto la cagaré, ¿no? Hay una cosa que me preocupa en esta división y es que no hay lugar al, al resarcimiento. Yo he visto mucha gente tener actitudes, tratar de mejorar y viene esta avalancha como de ¡ah, racista! Entonces ya no te puedes ni disculpar, ya, ya estás jodido para el resto de tu vida. Y me parece que este maniqueísmo no ayuda a que la gente sienta que efectivamente mejorar es un deber, sino que se sienta ya tan chancada que entonces le importa un pedo cuestionarse y tiende a defenderse y a trincherarse en su lugar discriminatorio y en su espacio, ¿no? Eso me Ujú. preocupa mucho. Se están volviendo tan opuestas las cosas que los grises se han prohibido, ¿no? En todos los sentidos. Pero en estos problemas sociales creo que hay que permitir que la gente transite hacia una conciencia sin ser tan apaleada, ¿no? Yo creo que nunca te diría pobres los ricos, ni mucho menos, pero necesitamos un país que se piensa con menos cólera, desde todos los puntos de vista, ¿no? Pero para que nos De pensemos acuerdo. con más cólera tenemos que ver el documental de Hugo Blanco, pues, o sea, para empezar, ¿no? Y leer los testimonios de, no te gusta el informe de la Comisión de la Verdad, eso lo puedo entender, ni siquiera lo voy a estar discutiendo, pero ¿acaso has escuchado los testimonios de las personas? Son dos cosas distintas, ¿no? Claro. Eh, Había un detallito que quería mencionar a propósito solamente un detalle a propósito de algo que dijiste respecto al documental de Hugo Blanco. El Ministerio de Cultura no ha financiado el documental. La DAFO el documental ganó un premio de distribución alternativa o algo parecido. O sea, no es ni siquiera en la producción, es En la distribución. por interés de la producción, de la directora, ellos querían pasar el documental D2 en comunidades de la Sierra Sur, en espacios donde no había cines, etcétera. Entonces, para financiar esas proyecciones alternativas es donde ha ganado el premio. Y te quería decir algo, el Congreso, para entrar un poquito al Congreso, porque ya le has dado un poco de palo al Ejecutivo, ahora le toca un poquito al Congreso, ha citado para estas, a mi juicio, un poco, no sé cómo llamarlo, estériles, por lo menos, citaciones, después de ver lo que pasó con Richard Swing la semana pasada, ha citado a Alejandro Neira para que dé explicaciones. Alejandro Neira tiene 2 semanas, creo, en el cargo, y lo han citado para que dé explicaciones respecto a esta
supuesta financiación del documental, ¿no? Quiero que me cuentes tu opinión, ya que tú vives al día con las noticias. ¿Cuál es tu opinión de esto? O sea, brevemente, porque ya es llover sobre mojado, sobre lo sucedido con Guillén, Swing, las posibles conexiones que tuviese con el Ejecutivo, el Ministerio de Cultura. O sea, ¿qué piensas? ¿Qué hay que hacer con el Ministerio de Cultura? ¿Tú eres de las que piensas que a lo mejor hay que cerrarlo? ¿Que hay No, que restaurarlo? ¿Cómo se explican tantos ministros en tan poco tiempo, por ejemplo? ¿No? A mí me parece, y antes de darte la palabra, es que allí es donde se evidencia, eso es uno de los ámbitos en los que se evidencia lo que tú has dicho ya en esta misma charla, que es problemas serios de liderazgo y de coordinación. y hay uno más, en este caso más de fondo. Una cosa es tener un ministerio y otra cosa es tener una política cultural. Tienes un ministerio, tienes una política cultural. No tienes idea desde el Estado qué es lo que tienes que hacer con la cultura. Creo que ni siquiera tienes idea de qué cosa es cultura y qué cosa no es cultura. O si es que hay esos, para decir no qué cosa es cultura y no qué cosa es cultura, sino ni siquiera tienes idea de qué cosa abarca el concepto de cultura. Entonces, unos se inclinan, si son arqueólogos, por reforzar los museos, viene otro que es actor de teatro y entonces le da más punche a la ley de cine, y con todas las buenas intenciones del mundo, incluso con todos los pergaminos válidos, se ponen a hacer lo que pueden en un contexto en el que el Estado mismo no ha tenido a la cultura como centro. ¿Conoces el ejemplo de Colombia, por ejemplo? Lo conocemos por razones editoriales. Colombia la tiene clarísimo con su Ministerio de Cultura. La tiene Claro. clarísimo. Y Cuando sabe la que economía naranja y todo este asunto, claro, 30 años de ventaja por lo menos. y la promoción de la lectura, y entonces no solo promueves la lectura, sino que apoyas la industria editorial, y no solo apoyas la industria editorial, sino que además construyes bibliotecas, y tú te das cuenta que una cosita tiene todo un desarrollo a nivel gobierno, todo un desarrollo. Acá, la pobre ministra tenía que repartir un bono de 50 millones de soles a los artistas por culpa de la pandemia, y no sabía dónde estaban ni quiénes eran. O sea, el Ministerio de Cultura ni siquiera tiene un registro de sus artistas en el Perú, ¿no? No hay nada, nada. Hay acciones sueltas. Eso no es administrar la cultura. Fíjate que uno de las pocas labores que yo he encontrado muy articulada dentro del Ministerio de Cultura es el Ministerio de Lenguas Indígenas. Ese sí actuó con una visión bien clarita de lo que quería. Tal vez porque su ámbito estaba claramente más delimitado y porque la gente... saber qué hacer con lenguas indígenas en un país es algo sobre lo que haya mucha tarea hecha, ¿no? En todas partes. ¿Qué cosa tiene que hacer? Ningún ministro tiene que hacer nada en el Congreso para explicar lo de Richard Swing. Yo creo que el problema de Swing lo genera prácticamente el propio Vizcarra, y te diría el pobre Vizcarra, porque no sé santo de qué en su conferencia de prensa, sin que nadie se lo preguntara en ese sentido, dijo que bueno, que como había estado cerca de la campaña, seguro eso le había facilitado un puesto de trabajo. Te juro, antes que yo estaba escuchando la conferencia en vivo y dije, ¿qué le pasa? O sea, ¿dónde está su asesor de comunicaciones que no ha ido a taparle la boca así frente a todas las cámaras? Él, creo que lo que molestó fue la frase. Entonces, cuando la frase molesta tanto y después ves al personaje, mira, Sí. no, a mí creo que si le hubiera pagado 5 soles me hubiera dado igual de rabia. Porque, Sí. ¿no? Porque ese hombre para mí representa todo lo que no es la cultura en el Perú, ¿no? Es el Totalmente. aportamiento, lo burdo, la falta de profesionalismo, la falta de conciencia de lo que significa abrazar traiciones. No, y la concha para referirse a todo, ¿no? O sea, que es doctor honoris causa, etcétera, ¿no? El mezcla de Chibolín con Pastoreva, no sé, pues, con el señor de Perusalén, la verdad que a mí me pone profundamente nerviosa, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que explicar un ministerio? No, el ministerio no tiene que explicar nada, ni siquiera sabía qué hacía, quién era Richard Swing. Y más allá de los vínculos que he tenido con Vizcarra, que me parece muy, muy desagradable todo lo que ha pasado, sí, pues la pregunta es por qué nos gastamos toda esa plata en ese tipo de personas, ¿no? O sea, Sí. ahí es donde se te va ese crecimiento económico frívolo. Pues. Ahí está cuando te compras el Porsche sin haberle dado de comer a tus hijos, ¿no? Eso es, de eso se Claro, trata. claro. De eso, o te la Ahora, juegas por en... ejemplo, cuando Richard Swing fue al Congreso, uno hubiese esperado que el Congreso lo zarandee, pero viste que el tipo hizo lo que quiso. Entonces ya llegó el momento de que me cuentes qué opinas del desempeño de este
congreso que más allá de breve, ellos tampoco se esperaban lo que les iba a tocar. Son gente que claramente no estaba preparada y eso para estar en el gobierno, en el legislativo por unos 12 meses, 14 meses, y no contaban con esta desgracia, como todos nosotros. Unas son de cal y otras son de arena, ¿no? La mayoría son de arena. Pero, no sé, está el predictamen sobre paridad y alternancia, por ejemplo, pero ¿qué piensas en general del Congreso tú, que diariamente tienes que tratar con ese asunto? Qué envidia te tengo. Creo que hasta ahora no he tenido un solo contacto con congresistas, no, miento, porque sí he hablado con José Silva Santisteban, con gente más cuajada que puedes estar de acuerdo o no con sus propuestas, pero que claramente es gente formada, ¿no? Pero he tenido entrevistas absolutamente esotéricas e insólitas sobre personas, no sé, unas que piden que se pague el FONAVI, y dices, señor, ya se está pagando. Ese tipo de cosas, ¿no? O si no, otro que a raíz de Richard Swing quiere sacar una ley para que todos los asesores tengan título profesional. ¿Por qué? Le digo, o sea, un apo amazónico no puede ser asesor en una comisión porque, o sea, si Richard Swing tuviera una maestría, seguiría siendo el mismo desastre que es, pero en fin. Claro. ¿Qué cosa qué impresión me da este congreso? Casi me alivia que la pandemia les haya quitado cámara. Casi me alivia. Hay mucha gente que es muy valiosa, pero que no hace escándalo y que debido a esta pandemia trabajan en silencio, ¿no? Estoy hablando desde los Albertos de Belaúnde y los Costas hasta muchos de los del Partido Morado, que es gente muy valiosa. También hay gente de APP valiosa. Acción Popular siempre me ha parecido un gran signo de interrogación, ¿no? Nadie sabe para quién trabaja, pero siempre ha sido así. O sea, ¿qué tienen en común Vitocho, Johnny Lescano y Mesías Guevara? No, nada, pues, ¿no? Entonces... Acción Popular está desperdiciando una oportunidad histórica que tenía esta vez con la viada que venía trayendo con Muñoz, etcétera, para volver al legislativo con un montón de escaños para esto. Mira, Acción Popular es como la marca, como Mac sin iPhone. O sea, solo tiene la manzana, no tiene nada detrás, no tiene nada que la sustente. Es casi como un espejismo, ¿no? A mí lo que me preocupa, Dante, no es tanto lo que puedan hacer ahora, que pueden hacer, pero, en fin, creo que les da como miedo la reacción de la población, porque claramente nadie los quiere, la gente les ha agarrado tirria de entrada, y son sensibles a la opinión pública, tanto que han dado marcha atrás sobre un par de cosas importantes. Me parece un congreso que está dispuesto a levantarse el país. O sea, la gente que ha entrado ahí, por ejemplo, que tiene intereses universitarios, tiene como meta volarse la SUNEDU. Ese es su plan en un año, y eso es lo que quieren conseguir. Totalmente. Y lo que aterra no es, porque finalmente también se van rápido, ya, se vayan, ¿no? ¿Y después qué? Si hay algo que ha demostrado este Congreso es que no tenemos una oferta para el 2021. No la veo venir por ninguna parte, Dante, no sé si tú. Por primera vez, antes podía haber una oferta que no me gustaba, que alguna me gustaba más, otra me gustaba menos, ahora no veo quién me pueda ofrecer algo al 2021 que me parezca sólido, que me parezca importante, que me dé un mínimo de tranquilidad para una época que todavía va a seguir siendo horrible, ¿no? Pati, pero por favor, tienes que aclararme ese punto porque esa es otra de mis obsesiones. ¿Qué va a pasar el próximo año? O sea, porque si la cosa ya estaba peluda, pues ahora nadie se va a querer comprar este pleito, porque el que gobierne va a gobernar con todas las fichas en contra, ¿no? Tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, ¿no? ¿Qué avisoras? Y no solamente poniéndonos negativos, o sea, ¿qué adivinarías del futuro? Bueno, si tienes un amigo con pasaporte neozelandés, preséntamelo porque me caso y me largo de acá. Nueva Zelanda parece ser el único lugar del planeta donde uno puede ir. A ver, avisoro algo muy triste. Avisoro muchos liderazgos populistas. El populismo es la respuesta inmediata a la desesperación. La gente no va a votar ni siquiera por lo lógico, sino por lo que quiere oír y por lo que quiere que ocurra, y ahí sí, la necesidad te nubla la razón, Dante. O sea, si alguien te jura y te rejura que te va a dar toda la plata en tu mano, acuérdate ese gobernador de Ancash que dijo que iba a repartir no sé cuánta plata a cada uno de los acachinos, por supuesto nunca lo hizo, pero la gente votó por él, ¿no? Porque el plan B, o sea, mucha gente dice, pero la gente es bruta, vota así. No, le digo, lo que pasa es que si votan por el que les dice, no te voy a dar, no tienen ninguna chance.
En cambio, si votan por el que te dice te voy a dar, bueno, por ahí de repente se les hace el milagro, ¿no? Entonces, el populismo tiene un arraigo muy fuerte porque tiene una causa que es muy obvia, que es la necesidad, ¿no? Tú votas por el populista porque si votas por el no populista, igual de mal vas a estar. Si votas por el populista, sí, hay una mínima posibilidad de que tu vida mejore, aunque el resto del Perú o el resto del mundo se fríe a largo plazo, ¿no? Y noto eso, creo que va a haber un liderazgo muy fuerte. Por eso me preocupa tanto, y ojo que no es que le dé palo al gobierno, es que me provoca arrodillarme frente a Vizcarra, sí, así, pedirle por favor, presidente, arregle esto de una vez. Porque si yo creo que Vizcarra lo arregla y a junio del próximo año, o nosotros llegamos con el país, no bien, pero que se hizo lo que se tenía que hacer, la gente va a querer algo que continúe eso. Correcto, de Y acuerdísimo. entonces, esa es mi desesperación, por eso estoy como, te juro, si digo, si un día me lo cruzo, me voy a echar así de rodillas, y decir, por favor, presidente, cambie equipo, dése la vuelta, voltees, haz lo que tenga que hacer, ¿no? Pero no nos Sí, meta en este odio, porque yo estoy segura que él tiene la mejor de las intenciones, pero necesitamos algo más que buenas intenciones, sí. porque si él no lo hace bien, la gente va a buscar el vacío, en la desesperación, la gente, o sea, un poco que salta al vacío. No sé si a ti te pasa, pero yo a veces me despierto con una sensación, yo soy medio, ¿cómo se dice cuando tienes fobia a la altura? Tengo vértigo, o sea, cuando Ujú. tienes fobia a la altura tengo vértigo, y últimamente me levanto con esa sensación que cuando miro al vacío, que es como que Claro. se te trepa el corazón hasta acá. El futuro nos da esa sensación. Hoy en día creo que si tú miras el futuro, miras como que estuvieras parado en en el último piso del Empire State y te estuvieras mirando para abajo, una sensación de que Sí. hay un vacío que te va a jalar. Yo creo que cuando la gente se harta, se tira. O sea, como los señores de las Torres Gemelas, ¿no? Sí. Finalmente Ahora, saltas. estamos hablando de un futuro que es en 10 meses, ¿ah? Ni siquiera es en años, es en 10 meses. Lo triste, lo sumamente, yo he pensado lo mismo que tú, lo sumamente triste es que incluso ya en crisis Vizcarra tenía una aprobación de cerca del 80%, ¿no? Y la gente recién está empezando a desconfiar de él, pero hasta hace semanas una parte importante de la población casi vivía agradecida con Vizcarra, ¿no? Y que no puedan capitalizar aunque sea eso, o sea, ya que los fallos gubernamentales están casi evidenciando que no pueden aprovechar la situación para poder salvarnos de un populismo que es un salto al vacío, tal cual lo has descrito, me parece que sería una doble condena hacia este gobierno, ¿no? O sea, desaprovechar una oportunidad histórica, porque ese aunamiento poblacional alrededor de una figura presidencial yo no lo había visto nunca, o sea, jamás en mi vida lo había visto, eh, y, y también decía, ahora ya podría dudarlo un poquito, pero no, en realidad no, que de todos los presidentes que yo he conocido en mi vida, ese es igual sigue siendo Vizcarra el que yo preferiría al frente del gobierno, ¿no? Ahora, ese populismo al que le tememos, igual es incierto, porque, o sea, es incierto en su propia naturaleza populista, porque ahora mismo, ¿quién encarna ese populismo además de Urresti? Dime. No creo que Antauro Humala esté en capacidad de postular. Entonces, va a ser no solamente un populista, el que compita con Urresti no solamente va a ser un populista, sino un populista improvisado. Ah, ¿O por qué? supuesto, por supuesto. Y cualquiera puede abrazar finalmente la carta del populismo. Pues el Perú nunca sabe, ¿no? Te puede salir un Richard Swing, ¿te das cuenta? Laura Sí, Bozzo, o sea, cualquier cosa puede ocurrir, si es que la gente está dispuesta a elegir cualquier cosa. También es verdad que, por ejemplo, pueden ocurrir cosas tan, pienso yo, buenas como que Muñoz le ganó las elecciones a Urresti a último minuto. No sé si Muñoz me parece el mejor alcalde de Lima, pero sí me parece bien que no haya salido Urresti, porque además en ese momento estaba siendo juzgado por haber matado a un periodista, juicio que por sus supuesto va a tíos, empezar, sí, porque por cierto va a empezar de nuevo, el caso Bustíos, efectivamente. sí. A mí me genera mucha, no sé, dolor pensar que una persona que puede haber estado involucrada en un caso así tenga en sus manos el manejo de toda una ciudad, y no te digo de todo un país, ¿no? Entonces, eh, puede pasar cualquier cosa. Y yo en esto sí quiero decirte, Dante, yo creo que Vizcarra es uno de los presidentes más, ¿cómo te explico? Más responsables y también más abiertos a entender qué cosa tiene que hacer. Pero la popularidad es una cosa bien curiosa. Si Sí. te, porque si te
pegas a la popularidad, si te abrazas su popularidad para satisfacerte a ti mismo, un tema ególatra, te pierdes. Entonces, nadie quiere bajar de sus 80 puntos, ¿no? Vizcarra cuida mucho su popularidad. Y yo pienso que la popularidad tiene que servirte para hacer cosas que incluso jodan, pero que las tienes que hacer y gracias a que tienes esa popularidad la gente te la va a aguantar. Eso no te va a ocurrir siempre, ¿no? Entonces la popularidad es un activo para hacer, no es un activo en sí mismo. Y, ¿no? Y curiosamente, yo conocí a Vizcarra antes de que fuera presidente, lo conocí en una CADE. Tengo una historia muy particular, muy graciosa, porque yo tenía que ir a la CADE a moderar una mesa de educación en la que participaban Saavedra, que en ese momento... Saavedra, y claro, claro, claro. Y yo moderaba la mesa. Y yo, no sé por qué, no tenía cómo llegar a todo, porque que inició, por Dios, pero no tenía cómo llegar a Paracas. Entonces llamé a los de la CADE a decirle, porque los de RPP se habían ido antes y en fin, una serie de, no quería manejar sola hasta allá, tenía que salir de noche, una serie de dramas. Y le llamo a los de la CADE a decirle, por favor, si tienen una movilidad, algo para que me lleven, y me dicen, sí, pasa por ti un taxi a tal hora. Y en el taxi íbamos Martín Vizcarra y yo, que nos habíamos... Sí, claro, que nos habíamos visto un ratito antes en el Ministerio de Educación para coordinar la presentación, y encima yo, la más malcriada, porque estaba agotada, le dije, disculpe, gobernador, si no le molesta, voy a dormir. Él estaba adelante, yo me eché en el asiento de atrás y me quedé seca. ¿Ya? Y cuando me despierto, como, no sé, 2 horas después, estábamos en medio de la nada y el carro apagado y no está el chofer. Y le digo, ¿qué hacemos acá? Y me dice, el chofer se ha bajado a comer. Le digo, pues, todo fue eso, desopilante, pero en el camino, yo solo había escuchado su presentación formal frente a Saavedra, antes, le pedí que me contara, ¿no? Cómo lo que me contó de cómo había llevado adelante el tema de la educación. Sí. Ahí, y por eso es que cuando él termina su presentación toda cartonadita, llena de... Yo lo obligo a hablar en la presentación sobre esto que me había contado en el auto, ¿no? Solo por ponerte un ejemplo, él miró entre el colegio Moquegua que mejor rendimiento de educación tenía, fue a buscar a la directora y le preguntó, ¿cómo ha hecho? Y le dijo, bueno, es que involucré a los padres. ¿Y cómo involucró a los padres? Bueno, es que como no querían ir a las reuniones, les mandé una citación, una citación fiscal, diciendo por abandono a sus hijos. Entonces el día siguiente habían ido todos los padres al colegio. No, Vizcarra agarró a la señora y le dijo, ok, usted se viene a la Dirección Regional de Educación conmigo. Y así como está, 1000 anécdotas que dan cuenta de eso es lo que se llama un doer, o sea, una persona que hace. Claro, claro. Y yo creo que Vizcarra es un doer. Y lo que me molesta es que la crisis lo está... Pero, exacto, ¿por qué entonces ahora mismo no está reaccionando de la misma manera, ¿no? Bueno, lo que ¿Y por qué además teniendo ese capital popular tan grande, él ha dado algunas directrices impopulares y ha podido hacer más y no lo ha hecho? Eso es lo que siempre será como un enigma, ¿no? Hasta que él tenga que dar esa explicación. Está clarísimo que la pandemia a todos nos ha agarrado y nos ha dejado de alguna manera que no éramos, ¿no? O más asustadizos, o más furiosos, o más tristes, o más alpinchistas. Yo siento que Vizcarra está como pasmado, si yo fuera él, a mí me da risa cuando dicen, se quiere quedar en el poder. Si yo fuera él, ya me hubiera disfrazado y me hubiera salido corriendo por la puerta atrás del Palacio de Gobierno y hubiera desaparecido, hubiera dejado un doble. Porque cada muerte tiene que pesarle. Por supuesto que no es su culpa, pero tiene que pesarle, ¿no? Y no quiero estar en su lugar, ni en el del ministro. Y no creo que sea un cínico. No creo que sea un cínico. No es, ¿no? Y yo creo que está como atarantado, ¿no? Y no está acostumbrado a que las cosas no le salgan bien. O sea, está acostumbrado a que le salgan más o menos, pero no está acostumbrado a que no le salgan nada bien. Entonces, su reacción creo que está amarrada a la situación, pero también creo que es un tipo capaz de remontar eso. O sea, de hecho, lo he hecho varias veces. Acuérdate que cuando entró al gobierno también estaba todo como pasmado, parecía la marioneta de los fujimoristas, y un día se calentó y dijo, hasta aquí llegamos, ¿no? Ese quiebre que hizo esa vez lo necesitamos ahora. Ese quiebre. Esperemos que reaccione, aunque sea tardíamente, pero que reaccione con ese arrojo, digamos, ¿no? Con ese arresto o sea, que al final te juzguen por haber hecho y no haber conseguido nada por no haber hecho, ¿no? Claro. ¿no?
Pero El tiempo está pasando y voy a tener que dejar algunas preguntas medio políticas en el camino para pasar a lo más personal, y a lo más amable. Hay un lado de ti que, que, que nunca has abandonado en tu carrera radial, por lo menos, que es el de letras en el tiempo. O sea, desde que asumiste el encargo, ¿no? Que me parece una maravilla que te des el tiempo para echarlo a andar. Yo he tenido la suerte de acompañarte algunas veces ahí. Es un esfuerzo casi, pucha, ¿cómo decirlo? Heroico, en esta situación en la que cada vez se cierran más espacios. Nos está quedando por fuera, por cierto, el tema de los despidos de periodistas. ¿Cómo llevas como lectora, que aparte eres una lectora, o sea, eres una persona que lee muy rápido, además es una cosa que me llama la atención. ¿Cómo estás viviendo en tu tiempo, en tu propio tiempo, el sosiego? O sea, porque yo creo que no todos podemos vivir todo el tiempo conectados a la realidad y a la actualidad. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás consumiendo? ¿Qué series estás mirando en Netflix? ¿Qué películas has descubierto? ¿Qué podcast has hallado? Cuéntame un poco de ese lado tuyo, me de da estos risa tiempos. Más amable. Me da risa porque todo el mundo me dice, yo no veo noticias. Y yo digo, gracias. O sea, no porque no me vean, que me da lo mismo, sino que me provoca decirle, y eso a mí como me cae, que no me puedo desenchufar. Pero de hecho sí, me desenchufo, para mí es muy importante tener alternativas. Ahora, María Elisa se ríe porque dice que yo leo en cualquier parte. Y sí, efectivamente yo leo en cualquier lugar donde me encuentres, puedo leer. Por eso amo el Kindle, porque es como caleta, pues, ¿no? Casi casi que te puedo decir que hasta puedes leer durante una entrevista si quieres, pero eso es una mala crianza. Y para mí la lectura sí decía, al comienzo no podía leer, ¿sabes? Me torturaba Sí, no sí, poder sí, leer. claro. Y le pregunté al psicólogo y me dijo, es ansiedad. O sea, la ansiedad no permite concentrarse. Pero claro, a todo se acostumbra uno, pasaron unas semanas y he podido leer de nuevo. Estoy leyendo la tetralogía de Almudena Grandes sobre la Guerra Civil Española. Entonces, Ujú. ya leí Los pacientes del doctor García, acabo de terminar El niño que leía Julio Verne y estoy en Sí. Inés la Alegría. Me ha interesado porque El lector de Julio Verne, sí. el lector de Julio Verne, efectivamente. Estoy, me gusta, estoy muy interesada en esa literatura que mira el pasado. Patria, por ejemplo, fue una novela que me encantó, ¿no? Sí. Son estas miradas a momentos complejos de las realidades de determinados países. Y si bien en el Perú se está haciendo y se ha hecho algún trabajo, creo que la obsesión que hay ahorita en España por la guerra civil española me parece Sí, sumamente sana. sí, O claro, sea, claro. ¿no? Sí, Nosotros estamos más cerca de lo que pasó y probablemente tengan que pasar más años para poder mirarlo con más arrojo, ¿no? Sin insultarnos sí, tanto. En España se insultan sí. mucho, ¿no? Y eso es lo que he estado leyendo. Por otras razones he estado escuchando, te vas a perder un poco tétrico, pero mirando de nuevo las audiencias de la Comisión de la Verdad. Tengo un proyecto ahí que estoy trabajando, estoy Ujú. persiguiendo el hilo narrativo de esas, aunque no lo creas, hasta me ayuda a salir de esta burbuja, porque es bien burbujólico el coronavirus, ¿te has dado cuenta? ¿No? Correcto, correcto. Es casi como que nos hemos metido todos a nuestra propia burbuja y te obliga a salir, ¿no? Te obliga a cuestionarte miles de cosas y te obliga a explicarte muchas cosas que pasan el día de hoy, ¿no? Ahí está tal vez la primera el gran alarido de que algo estaba profundamente mal en nuestro país, está ahí. Y creo que es un alarido que decidimos no escuchar, ¿no? Ujú, Y que ujú. remitimos a un documento como el de la Comisión de la Verdad, que respeto y al que recurro, pero es mucho más que eso. Ya. ¿No? Lo que nos pasó no es un informe, es mucho más que eso. Y si no te gusta el informe, pues haz el tuyo, pero por favor voltea, mira, escucha, ¿no? Y eso no hemos Correcto. hecho, ¿no? Entonces creo que todas mis actividades van ligadas un poco a eso. Podcast no estoy escuchando, eh, curiosamente ahora no, porque he tenido que parar letras en el tiempo por falta de producción, ¿no? Estamos trabajando Cuatro Gatos en RPP, ahorita lo voy a Correcto. retomar, y también los sábados tengo a las 9 de la mañana un taller de literatura con Raúl Tola, en el que es muy divertido porque Raúl está en Madrid, hay otra chica que está en Australia, otro está en Italia, otro, entonces unos estamos desayunando, otros están comiendo, otros se han levantado a las 3 de la mañana y nada, Raúl lo hace fantásticamente bien
siento como que me hubieran regresado a mis clases de literatura de la universidad y te juro que el otro día dije, pucha, que con razón, estudié literatura, qué paja era. Y Claro, claro, claro. los que hemos estudiado literatura antes sabemos que durante toda la carrera decíamos, ¿qué iremos a hacer cuando salgamos de la universidad? Pero mientras estábamos en la universidad éramos profundamente felices, ¿no? Sí, sí. A mí, Yo sí, yo no dudaría que volvería a estudiar literatura, o sea, no yo lo no. dudaría ni un... Yo No. estudié después lingüística porque también me fascinaba, Sí, pero cuando a mí me han preguntado muchas veces si estudiaste literatura porque querías escribir, no, le dije que estudié literatura porque quería leer. Entonces, claro. ¿no? En verdad yo también. A mí en mi trabajo ideal sería que me paguen por leer, y nada más. Te quiero decir dos cosas que, aprovechando que has mencionado que estás leyendo, que estás enfocada en temas históricos de alguna manera literarios, no de alguna manera, sino literarios. Es no literario lo que te voy a decir, pero justo hice un comentario hace poco, leí, no lo había leído, el libro de Cueto y Contreras que se llama Historia del Perú Contemporáneo, que ya tiene 6 ediciones, editado por el IEP y también con coedición de la Universidad del Pacífico y del Fondo Editorial de la Católica. Es un libro fabuloso, debería ser obligatorio. De hecho, fue creado para que lo lean los estudiantes universitarios, pero en los primeros ciclos en generales, pero es algo que no se da en todas las universidades, creo que debería ser una lectura obligatoria. Y el otro libro que he leído en esos días es de, no sé si lo has leído ya, bueno, seguramente lo has leído siempre en caretas, es el compendio de Lucho Johamovich que se llama Archivo Expiatorio. Es una delicia, es una maravilla de estilo, que es el estilo de Lucho me parece que es realmente notable en la literatura peruana, pero esa revisión del pasado republicano, siglo XX principalmente, es exquisita y muy recomendable. Te quiero hacer dos preguntas para terminar. Eh, ¿Qué es lo más, en estos 90 días aproximadamente que tenemos, qué es lo más sobrecogedor o asombroso? No hablemos de política, no me menciones nada político, sino humanamente que has visto que se haya dado en el Perú o que hayas tenido contacto directo. ¿Qué es lo que más te ha conmovido, lo que más te ha asombrado o lo que te da más rabia? ¿Qué es lo que te ha movilizado sentimentalmente más? Yo te voy a hacer una confesión. Yo no Por favor. lloro al aire nunca, porque no. Ahora, todo el que trabaja conmigo sabe que soy llorona, o sea, yo soy capaz de llorar en el Congreso. Me acuerdo que el pobre Jorge Lazo nunca sabía si estaba con alergia o estaba llorando, o sea, vivía así como aterrorizado, porque se sentaba cerca mío también. Pero no me parece que un periodista se deba quebrar, aunque a veces puede ser inevitable. Nunca en mi vida me he salido tantas veces de la cabina en los cortes comerciales para llorar. Nunca mi maquilladora ha tenido que hacer tanto esfuerzo para que no se note que he llorado. Porque un médico pidiendo desde Iquitos que lo trasladen a Lima porque se está muriendo y tú lo escuchas morirse. Otro médico desde Chiclayo que te grita, no estamos recibiendo gente porque no tenemos nada. O sea, el director del hospital, una madre de familia gritando que no tiene oxígeno, otro nieto diciéndonos que su abuelo ha estado toda la noche dando vueltas y no lo reciben en la clínica. Mira, Dante, el horror. O sea, yo he estado en situaciones muy complejas en RPP, el niño costero fue durísimo, nos llamaba gente a la que teníamos que contactar con el ministro porque se estaba prácticamente ahogando, pero con todo había una suerte como de urgencia y de cosa muy práctica, vas, lo recoges, te lo llevas, ¿no? No se lograba ayudar a todo el mundo, pero la respuesta era como muy de militar, pues, ¿no? Vas y recoges. Esto es, todo se te desmorona por todas partes, entonces al día puedes tener 10, 15 casos, y ya no solo de coronavirus, de una señora que está en trabajo de parto desde las 10 de la noche, son las 8 de la mañana y no la aceptan en hospitales porque le hicieron una prueba y es COVID positivo, otra que da luz en el pasillo del hospital, un niño con Claro. cáncer que no recibe quimioterapia y que se está muriendo. Entonces, tal vez por eso mi visión de estos días es, carajo, a mí denme una explicación, porque esto no es normal. O sea, este nivel de inhumanidad, de pérdida de dignidad, de pérdida de tu libertad, de pérdida de tu vida, abarca mucho. Y ni te digo tampoco que no es poca cosa escuchar a los ambulantes corriendo y gritándole a los policías, ¿qué quieres? Que mi hijo se muera de hambre. Eh, Claro. ha sido muy duro. De hecho, en RPP teníamos una consigna, y eso valoro mucho el medio en el que trabajo, que ningún reportero ni nadie cuestionaba a nadie en la calle.
Yo he visto muchos claro, chicos jóvenes, tal vez mal dirigidos por sus editores, diciendo, ¿y usted qué hace acá, señora? ¿Por qué no está en su casa? Pero no, papito, esa no es tu chamba. Eso no es tu sí, chamba, ¿no? No es tu sí. trabajo, ¿no? Este, creo que la prensa tiene que entender que nos toca registrar, no juzgar, mucho menos regañar, ¿no? Sí. ¿Qué cosa ha sido lo más duro? Todo. Estar al aire 5 horas todas las mañanas, escuchar a la Claro. gente, hablar con ella y rogar porque le has dicho que la vas a ayudar y que puedas efectivamente lograr que llegue la ayuda. A veces hemos logrado y a veces no, ¿no? Y a veces la ayuda llegó tarde, ¿no? Pati, ¿y qué es lo más, en el otro extremo, qué es lo más sorprendentemente bonito, noble, esperanzador? Por ejemplo, yo sé que tú estás eh, casi diría comprometida con los pequeños empresarios, con las iniciativas de los chicos, y es hora ya también de parar un poco ese consumismo hacia los grandes y pensar en nuestros vecinos y en los productores que están a nuestro alrededor, o las actividades que realizan los artistas que se reinventan. ¿Qué cosa es lo más bonito? O sea, ya no hablemos de lo triste, ¿qué es lo más noble, lo más sorprendentemente humano que has visto? Mira, ahí donde encuentras a una señora llorando porque no tiene oxígeno, hay una persona dispuesta a llevarla en su carro a buscarlo. Ahí donde hay un anciano que no tuvo que comer todas las semanas, se organizaron las vecinas para llevarle comida. Ahí donde ves una bandera blanca en el cerro, hay otro que va a subir hasta ahí para llevarles que comer. La gente, ¿no? O sea, Sí, este estar acostumbrados a no esperar nada del gobierno también tiene su lado, no es positivo, pero que alivia en este momento y es que alguien te va a dar la mano y creo que esos vínculos son los que hay que reforzar, ¿no? Por eso pienso que las redes sociales, las reales, no las virtuales, claro, claro. se tienen que reforzar. Por eso mi campaña contra, no contra los grandes departamentos que compre la gente que quiera ir, si lo necesita también, pero Ujú. en este problema con los deliveries, mi lema es cómprale a los chicos para hacer este país más grande, ¿no? Claro, claro, claro. Creo que por ahí va, ¿no? Y yo hoy día, no es que me haya vuelto consumista, sino que prácticamente, el otro día me di cuenta que necesitaba toallas, por ejemplo. Nada urgente, pero en algún momento les iba a tener que comprar. Busqué a un chico distribuidor de Gamarra, no, que ya lo había visto, me contacté con él, WhatsApp, no sé qué. Al día siguiente todas mis toallas traídas de Gamarra y las pude haber comprado a fin de año, pero hoy ese chico necesitaba que se las compre, hoy, ¿no? Pues, Entonces, pues, eh, creo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? está claro de esta charla que lo que nos va a sacar adelante a los peruanos somos los peruanos y no los gobernantes. Pero tenemos Ah, que lograr que esos gobernantes antes se comporten como nos comportamos los peruanos. Y que por se eso comporten como ciudadanos, exacto, que piensen como los ciudadanos y no como alguien que tiene poder simplemente. Pati, la última pregunta es, ¿cuántos años tiene Adriano? ¿Cuántos años tiene tu hijo? 12 años. ¿Cómo, cómo ves, ya no nos refiramos al futuro inmediato y lo político, sino cómo ves el futuro de esos chicos? De nuestro futuro, tenemos un futuro por delante y muy largo, pero ellos tienen un futuro evidentemente más grande. ¿Cómo ves ese futuro? Curioso, yo pienso como que el mundo se hubiera estado preparando para esa generación para que pasara algo como esto. O sea, si todos los niños como mi hijo tuvieran el acceso que él tiene a las posibilidades de seguir siguiendo con su vida, sería el mundo no ideal, pero mucho menos duro. A Adriano le cuesta no ver a sus amigos, le cuesta no ir al colegio y tener clases virtuales, pero yo estoy una cosa muy particular, Dante. Su mundo es virtual. O sea, cuando él me dice, mamá, me voy a jugar, se va a jugar Fortnite. Y Fortnite, que yo peleaba con el bendito juego antes de la pandemia y no lo dejaba jugar salvo los fines de semana, ahora le permito jugar 2 horas al día porque tiene una cosa muy particular y es que se conecta virtualmente con todos sus amigos. Entonces no es que Puesto, juega él claro. solo, sino que son 10, 15 chicos que es como que se encontraran en el patio del colegio. Entonces su Sí, socialización, por el momento, siento que eso contiene mucho de sus necesidades de socialización, de amigos, y esos chicos son recontra digitales. O sea, que qué manera sí, es este mundo que para nosotros es más raro, para ellos es mucho más común. Por ese sí. lado me da un poco de alivio. Y también lo ha agarrado en una edad en que puede estar un tiempo encerrado, digamos. Como es la adolescencia, además creo que hasta me da un poquito de, digo, ay, menos mal lo tengo acá un poquito más.
veo sufrir más a los niños de la edad de NUA, por ejemplo, la hija de mi hermana que tiene, está saliendo del colegio, los chicos que acaban de ingresar a la universidad. Esa población me da profunda pena, Sí. porque su vida iba a cambiar drásticamente y salían al mundo y el mundo se convirtió en una pantalla, ¿no? Y Pero ¿en eso, cuánto tiempo crees que volvamos y en qué va a consistir esa normalidad, digamos? Si es que llegamos aún. yo creo que o nos organizamos en una nueva normalidad. Yo creo que en el Perú van a pasar dos cosas. O logramos que esta nueva normalidad o esta nueva forma de vivir, porque yo no lo considero una nueva normalidad, una nueva forma de vida, se implante De de acuerdo. manera, ¿no? Se implante de manera exitosa, para eso tenemos que cambiar miles de hábitos, o vamos a volver a lo de siempre. Porque ya está, porque lo que está pasando ahorita en los emporios comerciales, no solo de Lima, sino de las provincias, es que la gente, cuando ya no puede más, de facto, ¿no? Levantan ellos mismos su cuarentena y sí, y no van a ponerse en un puesto con mascarilla, tú te arrimas, no, pues, cuando la cosa se desborda popular y crisis del Estado, nunca más, más ad hoc ese título, gran título, por Ujú. cierto, Gran nada, libro. un gran libro, por supuesto. Nada, se desborda, pues, entonces la gente se toma, vuelve a su vida. Yo creo que si esto no se arregla, vamos a estar más cerca al anarquismo que a cualquier otra forma de gobierno, ¿no? Al yo me las arreglo solo, ¿no? Ujú. Ojalá logremos que la vida continúe, ¿no? Que continúe de manera saludable y de manera segura, sin perder tantas libertades y sin seguir hipotecando nuestra dignidad, ¿no? Que es lo que a mí me está torturando últimamente, ¿no? Gracias, Pati. Nos hemos pasado 1 hora y media, que a mí se me ha pasado volando. Voy a hacer el cierre diciendo un par de cositas. Como ya he hecho en las 2 ediciones pasadas de esto, quiero recomendar a las personas que están al otro lado de la pantalla un par de publicaciones referidas al tema principalmente al tema de la pandemia. Uno es un título que acaba de publicar y está disponible en PDF el IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, que se llama Crónica perdón, del Gran Encierro, un libro editado por Raúl Asensio y que reúne a ensayos de investigadores de la casa como Martín Tanaka, Carolina Trivelli, Víctor Beach, María Isabel Remy, Ricardo Cuenca, Carlos Contreras y más. Es un título bastante recomendable. Y otro, en segundo lugar, es que ha salido el 5.º número de la nueva era de Qué Hacer, que como no sé si lo saben, si lo sabían o no, solamente existe en formato digital, ya no existe impreso. Este número que es estupendo, venían preparando un dossier que se llamaba 1980-2020, sobre temas que hemos tocado esta noche, en el que participan unos cracks como José Luis Renique, Alberto Adriansen, Mijail Mitrovich, Gloria Cano, Isabel Granados y otros, pero además hay un segundo dossier sobre la pandemia con ensayos de otros superjugadores como Guillermo Nugent, Marcos Cueto, Giovanna Peñaflor, Humberto Campodónico, Aida García Naranjo, Pedraglio y más. Y además incluye una entrevista ineludible con el padre Gastón Garatea hecha por Carlos Noriega. Muy recomendable este número digital de Qué Hacer. Y por último, para acabar siguiendo este simulacro de tradición, les voy a leer un brevísimo poema. Esta vez será Vida Continua. Vida Continua es un poema que escribió Javier Sologuren entre 1948 y 1950, pero que recién salió en un libro, si no estoy mal, el 66, y que a partir de entonces Sologuren llamó al continuum de su obra así, ¿no? Así como Hernández llamaba Vox Horizon a su obra, pues Vida Continua era el nombre de la obra de Sologuren por Sologuren. El poema Vida Continua. Árbol que eres un penoso relámpago, viento que arrebatas una ardiente materia, bosques de rayos entre el agua nocturna. He de decirles que para mí se está forjando una pesada joya en mi corazón, una hoja que hiende como una estrella el refugio de la sangre. Ignoro otra mirada que no sea como un vuelo reposado y profundo. Ignoro otro paso lejano, o la que fuese más clara que la vida en mi pecho. Sepan que estoy viviendo, nubes, sepan que canto,
bajo la gloria confusa de la tarde, solitario. Sepan que estoy viviendo, que me aprieta el cielo, que mi frente ha de caer como lámpara vacía a los pies de una estatua que vela tenazmente. Bueno, muchísimas gracias, Patti, por tu tiempo, tus ideas, tu buena onda de siempre, tu amistad. A todos los que han seguido esta charla desde el otro lado de la pantalla, y especialmente a Manuel Fernández, que es mi apoyo en la producción. Yo no podría ni prender la laptop solito. Les recuerdo que ahora mismo, a las 8:30 de la noche, es la presentación también en Facebook Live de la página de la ENSAT, de la Escuela Nacional de Arte Dramático, del libro de mi gran querido amigo César de María. El libro se llama Contra el Tiempo y reúne 12 obras suyas. Es uno de los principales dramaturgos peruanos. En la presentación estarán ahora mismo, ya digo, Mariana del Taus, Eduardo Adriancén y Alfonso Santisteban. No vale perdérselo. Y nos vemos la próxima semana en una nueva edición de esto, de este experimento. Les cuento que este viernes 26 va a estar el mencionado 2 veces en esta charla Alberto de Belaunde, así que seguro tendremos otro programa bonito. Gracias, Patti. Gracias, Dante. Una última cosa. Sí. Tiene que estar, ¿sabes qué es uno de los síntomas que demuestran que este país está pésimo? Que casi al mismo tiempo que tú salías de la editorial del Congreso, Richard Sinn se metía 30.000 soles al bolsillo. Nada, querido, ya habrá tiempo para tomar las riendas, para que el país sea más como lo imaginamos, ¿no? Más como lo imaginamos. Creo que se trata de hacer, ¿no? O sea, empezar, moverse, ¿no? Bueno, esto es un hacer, ¿no? Nos toca, sí, bueno, es un pequeño aporte. Bueno, que viva la República. Buenas noches y buena suerte. Chao. Chao, corazón.